Acompaña al equipo de El Sapo en la Sopa todas las tardes en la revista de variedades más completa. Comentarios. Hay gente que le duele la cabeza cuando no fuma o cuando no bebe café. Invitados. Yo acaricio a mi manera, como beso, ya no hay otro y en la cama soy completo. Finanzas. ¿A quién no han llamado Kismel para ofrecer algún tipo de producto financiero, específicamente seguros para las tarjetas de crédito? Salud. La vacuna contra el VPH es la prevención primaria para reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino. El Sapo en la Sopa. Política con color. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por... Señores, muy buenas tardes. Yo soy Kismel Cruz y estaré acompañándoles desde las 2 hasta las 3 de la tarde. Para mí siempre será un placer estar ahí, cerquita de usted, que usted me deje entrar hasta su casa. Ese lugar sagrado, tanto para usted como para mí, para toda la familia. No a todo mundo se deja entrar a la casa, no a todo mundo se le enciende ese televisor, no a todo mundo se le da permiso de manifestar o pronunciar una palabra. Señores, todo lo que entra a nuestra casa tiene que ser directamente un contenido que nos sume, que sea ese aporte de vida. Hoy es viernes, yo sé que todos nosotros cuando iniciamos o finalizamos una semana tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Hoy el programa promete, pero promete muchísimo. Hay muchísimas informaciones que son muy productivas para la República Dominicana. Ya el Ministerio de Educación estuvo anunciando que estará trabajando ciertos movimientos con el tema de la inclusión aquí en la República Dominicana. Se ha hecho, solo que nosotros como dominicanos siempre necesitamos más. Todavía la República Dominicana, la educación en la República Dominicana tiene muchas cosas que mejorar, tanto usted como yo lo sabemos, pero se están haciendo ciertos movimientos. Hoy nosotros contamos con la presencia de una técnico en educación de inclusión aquí en la República Dominicana, Ana Rivas. Ana, buenas tardes, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, es para mí más que un honor estar con ustedes y de verdad que agradezco esta oportunidad porque creo que es una oportunidad para continuar sensibilizando en lo que es la atención a aquellos niños y niñas en situación de discapacidad. Ana, aquí en la República Dominicana nosotros tenemos el grito al cielo cuando se trata de inclusión en las aulas. Se anunció, se dio directamente una directriz, pero nosotros todavía como medio de comunicación en la República Dominicana no manejamos ciertas informaciones. ¿En qué consiste? ¿Qué ustedes están haciendo con el tema de la inclusión en el Ministerio de Educación? Bueno, nosotros estamos haciendo... venimos desde años trabajando en lo que es este tema. Con la ordenanza 04-2018 se revolucionó el sistema educativo en cuanto a la reafirmación de esa atención en escuelas de educación especial y la creación de aulas específicas transitorias para esos niños en situación de discapacidad. Y se viene trabajando desde hace años con esa línea. Y ya en los últimos tiempos, lo que el sistema ha querido es lograr que ese niño en situación de discapacidad pueda estar en un contexto regular, pero claro, creando las condiciones. Y paulatinamente se ha logrado, pero no teníamos algo que en documento que le pudiera dar más peso a eso, y justamente por esa necesidad sale en la semana pasada la ordenanza 05-2024, que ya explica específicamente esas atenciones, esos dictámenes de escolaridad que fortalecen lo que decía la 04-2018. ¿Cómo ustedes van a trabajar este tema de la inclusión? ¿Van a ser en aulas regulares o en aulas especiales? ¿Estarán en todas las escuelas del país esta metodología? Bueno, ahora con la ordenanza 05-2024 se pide que todos los planes operativos de los centros contemplen ese presupuesto y que contemplen la valoración de una aula específica dentro de su centro. Las aulas específicas es esa aula donde el estudiante llega, que está sin escolarizarse, que tiene un nivel de compromiso mayor en las áreas, y es trabajado y paulatinamente va a entrar a una aula regular. Entonces, y también sustenta lo que es la formación en base al DUA, que es el diseño universal de los aprendizajes, donde todo el personal docente debe de formarse
llevar una enseñanza diversificada, o sea, atendiendo a las necesidades de cada estudiante, independientemente tenga o no un diagnóstico. Muchas quejas hay con relación a los profesores. A veces dicen, yo con 35 niños y que me agreguen, por ejemplo, 4 niños con autismo y 3, vamos a suponer, con hiperactividad. ¿Cómo yo me voy a manejar? ¿Cómo van a preparar este tipo de profesores para ser tolerantes con este tipo de niños? Bueno, en respuesta a eso está el manual operativo de los centros educativos. En el mismo salió el año pasado, esa nueva actualización, y en el mismo contempla un personal docente para apoyar a esos estudiantes, a esos docentes. Ese docente, probablemente, si dentro del centro, en aulas regulares, tenemos 3 niños en diferentes aulas, ese docente está para rotar, para apoyar a ese maestro titular, ofreciéndole recursos, si se presentó una eventualidad con el niño, estar ahí apoyándole. No haciendo la función, como se decía anteriormente, de ese maestro sombra, porque en lo personal yo difiero, porque en ocasiones nos convertimos como en ese personaje que está ahí para hacer lo que le corresponde al niño. No, porque eso no permite que el estudiante pueda desarrollar sus habilidades, sus capacidades sociales y demás. Entonces, ya legalmente tenemos un documento que certifica esa función. Entonces, eso viene a dar respuesta a ese docente que se queja y que es una realidad. O sea, sabemos que hay una realidad en todas las aulas del país a nivel público y es la sobrepoblación, que estamos trabajando para poder solucionar de una u otra manera esa situación. En el caso de que por lo general, aquí en la República Dominicana, vamos a suponer una aula con 40 estudiantes y que tenga niños con un diagnóstico en específico, colocarán 2 maestras durante un tiempo por lo menos transitorio, hasta que haya una estabilidad y cada quien sepa controlar el tipo de niño que tiene. Yo digo que sí. Y lo digo partiendo de mi experiencia. En este mismo año escolar, yo soy técnico de la zona sur, tuvimos un caso de un niño que entra al nivel primario, un niño no trabajado, no diagnosticado, pero por las características es un niño con TEA. Cuando se hace todo el proceso, se evalúa, el niño obtiene el diagnóstico, pero era un niño totalmente hiperactivo, cero atención, concentración. Fruto de eso, se habló con la técnico de inicial, planteamos el caso y logramos obtener un maestro de apoyo para ese grado. O sea, que ciertamente hay cosas que no estaban escritas, pero dependiendo de la persona que acompaña el proceso, si se canaliza, se logra. Porque, y se está trabajando para que todo docente del nivel inicial tenga un maestro de apoyo en las aulas incluido. O sea, no solo haya o no estudiante en situación de discapacidad. Y en cuanto a primaria, ya tenemos, a nivel de documento, ya tenemos algo que me avala, que es posible. Eso se va a hacer, claro, gradualmente y según las necesidades. Pero ya yo por lo menos tengo un documento que yo puedo justificar. Yo necesito un maestro que me apoye a ese docente. Ana, aquí en la República Dominicana hay muchos niños que tienen comportamientos inapropiados, que a veces uno dice, posiblemente sí, pueda tener X o Y cosa, pero como no se le ha hecho una evaluación, no se puede afirmar. Muchas veces esas señales se dan en las aulas y quienes se dan cuenta son las maestras, pero aquí en la República Dominicana se pueden contar las escuelas que cuentan con una psicóloga terapeuta o una psicóloga que pueda hacer este tipo de evaluaciones. ¿Ustedes piensan en algún momento poblar las escuelas públicas de este tipo de profesionales, ya con esta nueva normativa que ha salido? Bueno, el sistema educativo no tiene la potestad de diagnosticar estudiantes. Nosotros sí tenemos la potestad y existen los manuales dentro de un equipo interdisciplinado que está compuesto por el docente, el psicólogo, coordinador, el técnico distrital de educación especial, donde hace una serie de evaluaciones pedagógicas, porque nosotros como centro tenemos que garantizar la educación del niño. Entonces, nosotros como centro tenemos que reconocer cuál es la necesidad pedagógica. ¿Qué nosotros hacemos? Referimos
ya para visualizar la parte clínica, que son otra cosa y que nosotros como centro público no contamos con esa disposición. Pero sí creo que conforme a cómo ha ido creciendo y evolucionando las cosas, tenemos que en un futuro visualizar que por lo menos los centros educativos cuenten con terapeutas del habla, con psicólogos clínicos que puedan implementar ese proceso de evaluación para hacer más asequible ese proceso. Pero también, gracias a Dios, hemos logrado el ministerio con algunas instituciones hacer algunos acuerdos para que, un ejemplo, en el caso mío de la zona sur, me apoyo mucho que CECAPSI, que es un centro de evaluación psicopedagógica que te puede dar un diagnóstico, está Rehabilitación, Asociación Dominicana de Rehabilitación, que son medios que uno utiliza para poder lograr obtener el diagnóstico. Pero algo que nosotros queremos sensibilizar a los centros educativos y es que un diagnóstico muchas veces lo que te hace es que te etiqueta. Pero cuando yo identifiqué que Juan lo que tiene dificultad en la atención y la concentración, que es lo que me impide que no pueda aprender bien, ¿qué yo tengo que hacer? Una serie de ejercicios que él me logre que él pueda aprender. O sea, es como que nosotros lleguemos a ese nivel. ¿Qué tanta preparación están recibiendo los profesores de la República Dominicana para atender las necesidades en las aulas y el tema de la inclusión? ¿Cómo ustedes lo están capacitando? Bueno, ahora mismo, después que se creó la posición del técnico distrital adjunto del CAT, que es el Centro de Atención a la Diversidad, hemos ido formando a los docentes. Aparte de cuando se refiere de que hay un caso de un niño en situación de discapacidad en una escuela, se comunican con el técnico y el técnico asiste a esa escuela, le orienta en cuanto a estrategias. Ahora mismo también, como decía la ordenanza 05-2024, habla sobre una formación basada en el DUA. Y también como ministerio estamos llevando a cabo un plan piloto que tiene que ver, el tema es una educación inclusiva en la República Dominicana. Actualmente tenemos 8 centros que estamos trabajando y entre esos hay uno en Navarrete y hay uno en el Distrito 01 de Sabana Iglesia, donde tenemos ya 4 años trabajando con esos centros. Y los últimos 2 años es formación a todo el personal docente, en base al DUA, en base al uso de recursos diversificados, pictogramas, cuestión de que un niño con TEA, con discapacidad intelectual, pueda llegar al centro y pueda desenvolverse de manera oportuna. Y claro, tienen su espacio del aula específica, pero va a ser transitorio. Y como quizás tú eres la maestra del aula específica, tú estás en ese espacio, ya te toca ir transitoriamente, llegar a quizá mi aula regular, ya yo estoy capacitada para recibirte. Tengo las herramientas, tengo mi aula ambientada con pictogramas, que ya esa rutina tú la vas a llevar. Entonces, pero es algo paulatinamente que se está llevando. Esa aceptación por parte de los maestros de hacer distintas planificaciones dependiendo el tipo de estudiante y el diagnóstico, ¿cómo tú la has observado? ¿Han sido tolerantes? Bueno, en cierto modo ha habido resistencia. Pero yo digo que es por falta de conocimiento. La misma Biblia dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y es porque tú no tienes que hacer 2 planificaciones. Si tú vas a trabajar un contenido, lo que tienes es que simplificar el proceso. En cuanto a la estrategia, puedes utilizar diversas estrategias y puedes utilizar actividades donde sean menos demandantes para X grupo. Y también uno puede apoyarse con los demás. Y tuve una experiencia maravillosa hace un año escolar con una joven que se resistió en un principio, pero se le orientó en cuanto a cómo planificar. Y fue maravilloso cómo ver a mediados de año cómo dentro de su planificación se visualizaba esa atención oportuna para una niña de síndrome de Down. Y al final, ella misma testifica, fue una experiencia incomparable, inigualable, y probablemente en esa escuela abramos una aula específica y yo dije, esa es la que va para la aula específica. Esa es la maestra, porque algo que en lo personal siempre visualizo, a veces tenemos títulos hasta doctorado, pero no tenemos el corazón, la vocación, la entrega
Y en lo personal, más que quizás título, busco esa disposición, ese amor, porque dice la misma palabra que el amor cubrirá multitudes de falta. Cuando te encuentras un maestro por vocación, lo acepta y empieza a valorar cada uno de los pequeños detalles que ese niño puede ir avanzando dentro de su condición. Aquí en la República Dominicana, por ejemplo, se utiliza mucho la frase, a esa profesora le cogió con mi hijo. Si en dado caso una madre tiene un niño que ha sido diagnosticado y no hay forma, esa maestra emocionalmente rechaza a ese niño, no se siente identificada. Ustedes como técnico, ¿cuáles estrategias piensan implementar con ese tipo de maestra que por X o por Y razón dice, aquí yo no lo quiero? No quiero ese niño aquí, trasládenlo a otro lugar. Bueno, ay, tú me estás hablando de muchas experiencias que he tenido. Para eso estamos los técnicos, para eso está el coordinador, para acompañar, para guiar, para dirigir, para proveer. Bueno, puedo testificar que el año pasado yo tuve una directora que me hizo una crisis. Porque ella no quería, no sabía, no quería, y pensaba en su maestra y todo, pero al final llegamos a acuerdos con la familia, con la escuela, nosotros le ofrecimos los recursos que necesitaba, que entre eso estaba una maestra para que apoyara en el curso. En ese proceso recuerdo que hasta diseñé una guía para padres porque tenía la situación de que la familia también carecía de conocimiento y carecía de ese apoyo para garantizar esa inclusión más efectiva. Y fue difícil, pero es nuestra responsabilidad sensibilizar el centro, y cuando digo centro, docente, director, equipo de gestión, todos. Es un reto, pero yo soy de la que digo que si no resistimos, no vamos a cambiar. Hay padres que me han dicho, es que ya yo no lo quiero ahí porque no me gusta. Y yo le he dicho así mismo, le he dicho a madre, aguánteme un poquito más, no se vaya, porque si usted se va, ¿cómo vamos a sensibilizar? Y a veces nos toca a nosotros derribar la muralla, aunque nos duela, pero entonces ya ese niño está ahí, este año va a continuar y ya tenemos otro niño para preprimario con un diagnóstico. Qué chulo. Pero si no hubiese pasado eso, los maestros no hacen esa sensibilidad. Es que para tú superar una situación, tú tienes que exponerte. Y yo digo que el ministerio está creando las condiciones para esto. Y es un trabajo en equipo. Y se lo digo a los docentes, difícil, pero con ayuda, hay muchos recursos. La misma plataforma cuenta con recursos. Lo que pasa es que sabemos la realidad. Carecemos de esa cultura de leer, de investigar, de implementar. Pero poco a poco estamos fortaleciendo las debilidades. Ana, ahora mismo estamos hablando de diagnósticos psicológicos, pero hace una semana salió un niño con una parálisis cerebral haciéndole un llamado al presidente Luis Abinader que él quería estudiar y él estaba en una silla de ruedas. ¿Cómo nosotros podemos ver la República Dominicana con este tipo de niños que tienen una discapacidad física? Porque las aulas se van rotando, pero posiblemente mi hijo nos cuenta para subir a un segundo piso, a un tercer piso, y obligatoriamente habría que tenerlo en un primer piso porque tiene una silla de ruedas, por ejemplo. Bueno, después de un tiempo hacia acá, todos los centros educativos que se han diseñado y a la misma ordenanza 05-2024 resalta que todos los centros tienen que estar basados en el diseño universal, o sea, tienen que tener acceso, si es de 2 niveles, tiene que tener acceso con rampas para garantizar la respuesta educativa a esos estudiantes. O sea, y se ha modificado. Por ejemplo, tenemos casos de niños que no están tan comprometidos cognitivamente y que usan su silla de ruedas, y lo que se ha hecho es que se han diseñado las rampas dentro del contexto. Otros casos que hemos tenido es que se han bajado el grado. Si tercer grado está arriba, bueno, vamos a poner tercer grado en la primera nivel. La idea es no coartar el derecho. Y en cuanto a ese caso, cuando vi la noticia, comenté que me interesaría saber de qué zona es para poderle orientar, porque por lo que veo, a nivel cognitivo, él no está tan comprometido y a él se puede incluir en una escuela regular, o en una aula regular, porque podría responder bien, pero a veces por falta de conocimiento quizás no obtenemos el beneficio que está para todos.
Así es, Ana. Otro tema que hace mucha llaga aquí en la República Dominicana es la alimentación en las escuelas públicas. No todos los niños pueden comer lo mismo. Hay niños que por ciertas condiciones son intolerantes a ciertos alimentos. Un hijo mío que tenga un diagnóstico que no pueda comer algo en la escuela pública, ¿cómo yo manejo esa situación? Bueno, hasta el momento lo que yo he hecho son acuerdos con la familia. Hay casos donde la familia le lleva el almuerzo. Por ejemplo, la mayoría de los niños con TEA, ustedes saben que tienen alteraciones conductuales significativas. Las aulas específicas son 2 tandas, o sea, no es tanda completa. Entonces, la familia tiene la opción de que el niño coma en la escuela o retirarlo antes de. O en tal caso, enviarle su almuerzo para que coma con los demás niños. Es lo que se ha determinado hasta ahora. Pero tú sabes que las cosas van surgiendo de acuerdo a las necesidades. Probablemente más adelante, al ver la demanda y las diferentes realidades que sabemos que actualmente que se está aumentando significativamente esta matrícula. Entonces probablemente se creen algunos planes que den respuesta. Pero ahora mismo la estrategia es que si el estudiante no come lo común, lo que regularmente se da dentro de la escuela, que el padre le lleve el almuerzo o retirarlo al mediodía. Y con relación a los comportamientos, los niños que tienen hiperactividad, TDAH, a veces emocionalmente no están bien, hacen una rabieta, se ponen a llorar, patalean. ¿Cómo se está dando la preparación de los maestros cuando se le haga una crisis un niño con un diagnóstico? Bueno, yo he tenido varios casos de eso. Sabemos que hay niños que todo tiene un detonante. Ahí lo que yo regularmente aconsejo es que se evalúe qué provocó el detonante. Cuando tú logras hacer esa observación, esas crisis disminuyen significativamente. Y algo que decía una madre cuando le hice algunas preguntas que ella le preguntaría a una persona como yo, y ella decía, y él que no mide peligro, ¿qué va a pasar en el aula? Por ejemplo, en las aulas específicas, en ese aspecto hay mucho cuidado, porque en las aulas específicas hay 3 personas, 2 maestros y un psicólogo. Donde tenemos estudiantes que tienen esta situación de escape, llega un momento que cuando entra al centro, al inicio, si es necesario cerrar la puerta, se cierra, pero paulatinamente esa habilidad se va desarrollando. ¿Por qué? Porque estamos en la escuela para aprender habilidades adaptativas. O sea, yo tengo que aprender que yo no puedo salir corriendo desde que yo veo una puerta. Entonces, hay estrategias y se aplican dependiendo de las necesidades. Pero dentro de las aulas específicas hay 3 personas. Dentro de un contexto regular, que actualmente son pocos los maestros que tienen un docente de apoyo, se optan como que cerrar la puerta, apoyarse en los otros estudiantes. También, si usted sabe que tenemos pabellones dentro de la escuela, ya el personal está sensibilizado. Si ve que el niño sale, están ahí atentos. Por ejemplo, con el caso que tuvimos en la escuela, él tenía conducta de escape y la puerta, al menos de salir a la calle, estaba todo el tiempo cerrada. Y si salía en el patio, siempre hay personas observando, porque tenemos que entender que es una condición que yo tengo que regularme. Y yo le decía en un momento, no, que nada más quiere estar en el patio. Yo le decía, es que él necesita regularse. Usted lo deja que le dé 3 vueltas al patio y vuelve y entre al aula. Y paulatinamente él va a entender que él tiene que estar dentro del aula. Otra de las situaciones es la siguiente. Por ejemplo, aquí no hay suficientes escuelas de sordomudo. Hay muchos niños que tienen inconvenientes, ya sea para escuchar, para hablar, por alguna dificultad. ¿Se van a incluir ciertas aulas que tengan esa facilidad? Por ejemplo, en X pueblo no hay una escuela para sordomudo, pero hay muchas escuelas tradicionales de las normales. ¿Se podría en esta normativa habilitar un aula para ese tipo de niños? Sordos, ya no se dice sordomudo, se dice sordos, porque regularmente no hablan porque no escuchan. Bueno, en la normativa y en el manual operativo se designa un personal que tenga las competencias a nivel técnico o profesional que maneje el lenguaje de señas. Y ese docente se va a asignar al centro educativo donde ese estudiante esté. ¿Para qué?
para que si el estudiante carece de los conocimientos del lenguaje de señas, para que sea formado por ese docente, y si es necesario, ese docente también formar al docente titular o traducirle a lengua de señas mientras el docente da la clase. Esa es una respuesta educativa para estos casos, porque aquí, por ejemplo, en Santiago tenemos la escuela de sordos, sí, pero es una para la regional completa. Entonces, ya en vista de las realidades, lo que se ha determinado es crear ese personal, o de lo contrario, crear un aula específica para niños sordos. Pero creo que ya aulas para niños sordos, eso con el tiempo va a caducar, porque una persona con audición, con situación de discapacidad auditiva, no es una persona que muchas veces no tiene el área cognitiva comprometida, ni el área social. Entonces, si tú me ofreces el apoyo de señas, yo me puedo incluir en cualquier contexto. Sí, porque también se da la situación de la distancia. No todo mundo tiene la facilidad de trasladarse a una equidistancia para llevar a ese infante. Nosotros tenemos aulas, Ana, de muy escasos recursos, sí, lamentablemente, en la República Dominicana. Actualmente nosotros vamos a abrir como distrito. Vamos a abrir, yo voy a abrir una aula específica en Monte Adentro. En Licey al medio. Ajá, como más o menos ahí en esa zona. Y ahí pensábamos en un principio abrir una para todas las condiciones y una específica para sordos, porque tenemos 2 estudiantes. Pero en vista de analizando todos los documentos, ahora esta ordenanza que sale, yo dije no. Yo necesito un personal que me trabaje la parte del lenguaje de señas y que ese niño se incluya en aula regular. Y creo que vamos a proceder así. Y también vamos a abrir otra aula en Los Picos, como el que Palo Amarillo, Cemento, sí, Cibao. Sí. Ajá. Eso es Baitoa. Sí, Baitoa. Para allá, con Dios mediante, también este año vamos a abrir una, aparte de la que desde el año pasado estamos en proceso en la Ana Josefa. Y todo esto en mira de dar respuesta. Y pedimos a Dios y pedimos a la comunidad educativa que se sensibilice, porque aún abriendo todas esas aulas, yo tengo 13 niños, hoy me llegó otra, con diagnóstico que no tenemos. Ahora mismo tú me preguntas dónde lo vamos a escolarizar, y no tengo, porque todos son de la zona de Pekín, de la zona de ahí, de La Fuente, Valle Verde, y necesito otro espacio ahí. Algo cerca para esos padres. Porque atender a la diversidad también no es solamente ofrecerte lo que tú necesitas en cuanto a los ajustes, también es visualizar a qué distancia estoy. Pero también algo que viene a favorecer es, por ejemplo, si vamos a abrir estas aulas específicas en esas zonas distantes, ya estamos casi... Con Dios mediante, para este año contamos con el transporte escolar, que eso va a ser un punto a favor, que me imagino deben de contar con un personal para apoyar en el proceso. Marieta estuvo aquí, dijo que los autobuses incluso van a ser conducidos por mujeres para tener un poquito más de control con relación a los infantes y cuidarlo más, porque la mujer tiende a cuidar más cuando se trata de niños. Ese amor materno, así sí. se da. Entonces eso viene a dar respuesta, y por ejemplo que vamos a tener esa en Baitoa, la otra como casi en Licey. Si cualquier eventualidad, vamos a tener el apoyo del transporte. Última pregunta, ya se nos está agotando el tiempo, Ana. Aquí hay muchos niños que, aparte de tener un diagnóstico, también tienen una X condición de salud. Hay niños que sufren de epilepsia aquí en la República Dominicana. ¿Qué tan tranquila puede estar una madre con relación a la preparación que tenga un profesor o un director de escuela, que tenga una niña o un niño con epilepsia y que le dé un ataque, por ejemplo, en el aula? Esos maestros, en cuanto a saber manejarse ante ciertas situaciones de salud, ¿se le está capacitando? Bueno, tú sabes, como te decía, todo va a ir de acuerdo a la realidad. Y se presenta una realidad con eso, se sensibiliza, se comunica, si hay que comunicarse con el doctor para que oriente a ese maestro, se hace. He tenido casos de niñas, específicamente un caso tenía de una niña que tenía ataques de epilepsia, ya todos los niños estaban sensibilizados, que era lo que había que hacer, pasaba, le daba... Ustedes saben que sí, hay que darle su momento, se recupera, continuamos. Yo yo tuve desde niña, cuando estudiaba en el colegio, yo tuve una compañera así y todos estábamos sensibilizados y uno la apoyaba según las orientaciones. No, perfecto, Ana.
Te necesitamos aquí con más frecuencia, según se vaya evolucionando, según se vaya implementando esto en las aulas. Te necesitamos con ese tú a tú con la gente comentando, mira, tengo tantas maestras que sí, que van bien, que implementaron esto. Claro, porque desde afuera las cosas no se manejan igual. A veces uno está muy carente de informaciones y ustedes como técnicos están más cerca de los profesores y están más cerca de los estudiantes y van a ir identificando ciertos comportamientos ahora con esta nueva normativa. Y quiero agradecerte esto porque he notado que a la luz siempre sale lo negativo, sí, pero no lo positivo, y se está haciendo muchas cosas buenas, cosas que van a marcar precedente en la historia dominicana en cuanto a lo que es la atención a los niños y niñas en situación de discapacidad. Gracias, Kismel, y vamos a poner empeño, vamos a creer, vamos a disponer nuestro corazón, porque vamos a marcar la historia en cuanto a lo que es la atención a la diversidad. Amén, que así sea en el nombre del Señor. Señores, nos vamos a una primera pausa comercial, pero al retorno nosotros seguimos con más del Sapo en la Sopa.